¿Qué ocurre cuando un vuelo despega sin saber que está condenado desde el primer minuto? ¿Cómo es posible que en plena era de la aviación moderna, un avión con más de 242 personas a bordo se estrelle a los pocos segundos, sin tormentas, sin fallas mecánicas y con todos los sistemas en orden? El 12 de junio, al mediodía, un Boeing 787-8 de Air India inició lo que debía ser un vuelo rutinario entre Ahmedabad y Londres. Pero apenas dejó la pista, la cabina se llenó de tensión. Un piloto, nervioso, pregunta: ¿por qué cortaste el suministro de combustible? La respuesta es aún más inquietante: yo no lo hice. Nadie más puede escucharlos. Nadie puede ayudarlos. En menos de 36 segundos, la tragedia ya es inevitable. ¿Fue un error humano? ¿Una acción deliberada? ¿Un acto de sabotaje desde adentro? ¿O estamos ante una cadena de eventos inexplicables que desafían la lógica y la tecnología? Lo cierto es que ese breve intercambio, rescatado por la caja negra, no solo es desconcertante, es escalofriante. Y aquí surge una duda crítica: ¿cómo puede un botón que requiere una acción doble, protegida por una traba de seguridad, ser activado accidentalmente? ¿Estamos frente a un fallo técnico, o a algo más profundo y perturbador que nadie quiere decir en voz alta? Muchos expertos han preferido guardar silencio. Pero el público merece respuestas. ¿Y tú, después de escuchar lo que estás a punto de descubrir en esta historia, seguirías subiéndote tranquilo a un avión? El Boeing 787-8 de Air India despega a las 13:38 y 39 segundos, elevándose con potencia desde el aeropuerto de Ahmedabad. Todo parece normal. No hay anomalías en los controles. No hay alarmas. Pero solo 3 segundos después del despegue, ocurre lo impensable. Ambos interruptores de distribución de combustible, uno por cada motor, se apagan. Los motores comienzan a morir. El avión, aún trepando, empieza a perder potencia. Y lo más inquietante es que nadie en tierra, ni en la torre de control, se da cuenta de inmediato. A los 198 metros de altitud, el avión ya no tiene impulso suficiente. El cielo, que debía ser su ruta, se convierte en una trampa. ¿Quién accionó los interruptores? ¿Por qué justo en ese momento? ¿Pudo haberse evitado si se actuaba segundos antes? Mientras los pasajeros creen que están en pleno ascenso, la tripulación entra en estado de shock. Uno de los pilotos rompe el silencio con una pregunta que congelaría a cualquiera. ¿Por qué cortaste el motor? Lo dice como si no pudiera creer lo que está viendo. Pero lo más alarmante no es la pregunta, sino la respuesta. Y aquí, una inquietud crucial se instala en el aire. ¿Puede un avión comenzar a morir apenas segundos después de despegar, sin que nadie lo sepa? ¿Qué ocurrió exactamente en esa cabina, en esos instantes? ¿Y por qué, incluso después de que los motores fallaran, se intentó reactivar el sistema, aunque ya era demasiado tarde? El silencio de esos primeros 190 metros fue solo el principio de una tragedia que, aún hoy, nadie logra explicar del todo. Todo lo que ocurrió en este vuelo fatídico sucedió en menos tiempo del que lleva a hervir una taza de agua. 29 segundos. Ese fue el margen entre la vida y la muerte. Entre el momento en que el avión despegó y el momento en que se estrelló con una fuerza brutal contra un edificio. La cronología que reveló la caja negra es aterradora. 13 horas 38 minutos y 39 segundos, el avión despega. 13 horas 38 minutos y 42 segundos, los motores comienzan a perder potencia, se apagan los interruptores de combustible. 13 horas 38 minutos y 47 segundos, se activa automáticamente la RAT, una turbina auxiliar que genera energía de emergencia. 13 horas 38 minutos y 52 segundos, se intenta reactivar el motor 1. 13 horas 38 minutos y 56 segundos, se intenta reactivar el motor 2. 13 horas 39 minutos y 5 segundos, se lanza un grito desesperado: Mayday, Mayday, Mayday. 13 horas 39 minutos y 11 segundos, los datos se cortan. Fin del vuelo. Impacto. La precisión de estos segundos no consuela. Al contrario,
los vuelve más inquietantes. ¿Qué estaban intentando hacer los pilotos en ese caos comprimido? ¿Por qué los motores se apagaron al mismo tiempo y fueron encendidos justo segundos después, como si alguien se hubiera arrepentido? Muchos pilotos aseguran que ese patrón no tiene lógica. ¿Estaban peleando? ¿Hubo confusión o sabotaje? ¿Fue una maniobra desesperada de alguien que no sabía lo que hacía, o de alguien que sí sabía exactamente lo que estaba haciendo? ¿Y cómo es posible que el llamado de auxilio se produjera solo 6 segundos antes del impacto? ¿Había esperanza, o ya sabían que todo estaba perdido? La tragedia se selló en menos de medio minuto. Pero las preguntas que deja pueden durar toda una vida. Los dos interruptores de combustible, el corazón de este misterio, no son simples botones. Están diseñados para no ser activados por error. Ubicados en el panel superior de la cabina, están protegidos por una traba mecánica. Para moverlos, es necesario tirar de ellos hacia atrás, levantarlos y luego cambiar su posición. ¿Accidental? Imposible, dicen los expertos. Entonces la pregunta inevitable es: ¿quién los apagó? ¿Y por qué? Ian Cox, especialista en seguridad aérea, lo dijo con claridad. No se pueden mover simplemente al tocarlos. Una afirmación que congela la sangre, porque descarta lo más cómodo, un error involuntario. Según la grabación de la cabina, uno de los pilotos preguntó con sorpresa y enojo: ¿por qué cortaste el suministro de combustible? El otro respondió: yo no lo hice. ¿Mentía? ¿Estaba confundido? ¿Realmente no sabía lo que acababa de pasar? ¿Es posible que ambos estén diciendo la verdad y haya una tercera explicación? El hecho de que los dos motores se apagaran exactamente al mismo tiempo, con segundos de diferencia del despegue, sugiere algo más que un descuido. ¿Una acción coordinada? ¿Una falla del sistema de control? ¿Una intervención externa? Hasta ahora, la investigación no acusa a nadie. Pero el informe insinúa algo más grave que una falla técnica: la intervención humana parece inevitable. ¿Y si fue humana? ¿Quién fue? ¿Con qué intención? ¿Y qué más ocurrió dentro de esa cabina que aún no ha sido revelado? Cuando un avión cae, solo hay un testigo que nunca miente: la caja negra. Y en este caso, sus grabaciones revelan mucho, y al mismo tiempo, dejan un silencio perturbador. Lo que más impacta no es lo que dice, sino lo que no puede aclarar. En los audios de cabina se escucha una pregunta directa: ¿por qué cortaste el suministro de combustible? Y una respuesta seca: yo no lo hice. Pero la caja negra no identifica quién de los dos pilotos dijo qué. No hay nombre, ni tono, ni contexto suficiente para saber si fue el comandante quien preguntó o el copiloto. Y ese detalle lo cambia todo. Porque si el que hizo la pregunta fue el capitán, ¿el copiloto apagó los motores? ¿Y si fue al revés? ¿Estamos frente a un acto deliberado de un comandante al borde del colapso? ¿Y si ninguno de los dos lo hizo? Una falla de software o una manipulación remota suena a ciencia ficción. Pero ya no se puede descartar nada. Otro detalle inquietante: los registros de voz y datos se interrumpen justo a las 13:39 y 11 segundos, el momento exacto del impacto. ¿Fue una coincidencia, o alguien quería que no quedara evidencia del último segundo? Muchos se preguntan: ¿se puede confiar del todo en una caja negra? ¿Puede ser manipulada antes de entregarla a los investigadores? ¿Quién tuvo acceso a ella primero? En este caso, la grabadora de vuelo no ofrece respuestas claras. Solo un eco que repite la misma duda. ¿Quién apagó los motores y por qué? Para entender qué pasó dentro de esa cabina, hay que mirar más allá de los botones y observar a quienes estaban sentados frente a ellos. Dos pilotos. Dos trayectorias. Dos mentes en una cabina presurizada a miles de pies. ¿Había tensión previa? ¿Desconfianza? ¿Algún historial oculto? Los nombres de los pilotos no han sido oficialmente revelados, pero se sabe que ambos tenían experiencia considerable en vuelos internacionales.
Entonces, ¿cómo explicar que uno de ellos, o ambos, no supiera lo que estaba ocurriendo con los interruptores de combustible? La grabación sugiere desconcierto, pero también algo más. ¿Fue una discusión? ¿Una confrontación a gritos antes del impacto? Algunos analistas plantean un escenario inquietante. ¿Qué pasa si uno de los dos actuó por motivos personales? Una crisis emocional, una venganza silenciosa, o incluso un trastorno no detectado. ¿Puede un piloto ocultar durante años un desequilibrio mental? ¿Pasa realmente por todos los filtros psicológicos? Casos previos como el del vuelo Germanwings en 2015, donde el copiloto estrelló deliberadamente el avión, hacen que la sombra del suicidio-homicidio nunca esté del todo descartada. Pero aquí hay una diferencia clave. Alguien preguntó por qué cortaste el combustible, lo que indica sorpresa y resistencia. ¿Entonces fue un sabotaje interno? ¿O los dos pilotos fueron víctimas de una falla que ninguno comprendía? La pregunta permanece. ¿Fueron cómplices, víctimas o enemigos silenciosos dentro del mismo avión? El avión no solo se llevó vidas en el aire, también destruyó todo a su paso cuando cayó. A las 13:39, el Boeing 787-8 de Air India impactó directamente contra el edificio de una facultad de medicina en una zona residencial de Ahmedabad. En ese momento, se estaban dictando clases. Había estudiantes, profesores, trabajadores. 29 personas en tierra murieron instantáneamente. No fue una colisión aislada. Fue un impacto múltiple. Un golpe brutal que convirtió una estructura educativa en un campo de escombros. ¿Y por qué ese lugar? ¿Era inevitable? ¿O hubo una oportunidad para desviar el avión? Algunos expertos afirman que, incluso con los motores apagados, el avión pudo haber planeado unos segundos más si se realizaba una maniobra adecuada. ¿No lo intentaron o no les quedó tiempo? 6 segundos antes del impacto, se escuchó el grito final. Mayday, Mayday, Mayday. Demasiado tarde. ¿Y qué hay de la torre de control? ¿Hubo alguna advertencia? ¿Alguna reacción desde tierra? ¿Por qué no se activó ningún protocolo de emergencia terrestre? Lo más inquietante no son solo los muertos, sino las vidas que pudieron salvarse si el avión hubiese caído incluso unos metros más allá. Un error en el aire puede matar en el suelo. Y en este caso, la tragedia superó el fuselaje, golpeando familias enteras que nunca subieron a ese vuelo. Ahora, otra pregunta surge con fuerza. ¿Fue una caída accidental o alguien decidió exactamente dónde debía estrellarse el avión? En medio de los escombros, el humo y el horror. Una figura se mueve. Respira. Está viva. Contra toda lógica, una sola persona sobrevivió al impacto del vuelo de Air India. Un pasajero con doble nacionalidad, india y británica. Su nombre no fue revelado de inmediato, pero su historia se volvió un enigma dentro del enigma. ¿Cómo pudo salir con vida de un choque que mató a 260 personas? ¿Dónde estaba sentado? ¿Llevaba puesto el cinturón? ¿Hubo algo, una decisión, un movimiento, un milagro, que marcó la diferencia? Los rescatistas lo encontraron inconsciente, pero con signos estables, entre restos del fuselaje y cuerpos irreconocibles. Fue trasladado de urgencia al hospital bajo estricta vigilancia. ¿Su testimonio podría cambiarlo todo? ¿Escuchó lo que ocurrió en la cabina? ¿Vio algo que nadie más puede contar? Hasta el momento del informe preliminar, el sobreviviente no había dado declaraciones públicas. ¿Está siendo protegido o silenciado? Algunos plantean una hipótesis aún más inquietante. ¿Y si su supervivencia no fue casualidad? ¿Y si su presencia, su nacionalidad o su identidad tenían algún valor o algún riesgo? Los accidentes aéreos rara vez dejan sobrevivientes. Y cuando lo hacen, las respuestas que ofrecen suelen estar llenas de contradicciones, lagunas y a veces, verdades incómodas. Porque si él vivió para contarlo, ¿por qué todavía no lo ha contado? El Boeing 787-8, conocido como Dreamliner, es una de las aeronaves más modernas del mundo.
Tecnología de punta, eficiencia de combustible, sistemas digitales avanzados. Pero ahora, ese sueño parece haberse convertido en una pesadilla tecnológica. Air India tiene 33 aviones como este. Y tras el accidente, las alarmas se encendieron. ¿Es este modelo realmente seguro? ¿Pudo una falla oculta ser la causa silenciosa detrás del apagado de los motores? Los investigadores analizaron cada milímetro del avión sin encontrar fallas estructurales. Los flaps estaban en la posición correcta. El combustible estaba limpio. El sistema eléctrico no mostró anomalías. Y sin embargo, los motores se apagaron manualmente. Entonces el avión no falló, o fue diseñado con un riesgo crítico no detectado. Lo más llamativo es que el informe no hace recomendaciones a Boeing ni al fabricante del motor. Eso, según expertos, es inusual. ¿Por qué? ¿Porque no hay nada que corregir o porque no quieren que sepamos que hay que corregir? En otros accidentes, se emiten alertas y correcciones técnicas de inmediato. Aquí, en cambio, el silencio pesa más que la evidencia. ¿Oculta Boeing un defecto que no puede asumir? ¿O el avión fue solo el escenario de algo mucho más humano y más oscuro? Porque si el Dreamliner no falló, entonces alguien sí lo hizo. Cuando los hechos son confusos, los expertos son quienes deben poner orden. Pero en este caso, incluso ellos parecen desconcertados. Uno de los más respetados en seguridad aérea, el estadounidense John Cox, fue claro y tajante. No se pueden mover esos interruptores simplemente al tocarlos. Cox se refiere a los dos botones que controlan el suministro de combustible en el Boeing 787. Están protegidos por un sistema físico que exige una acción deliberada. Primero se tiran hacia atrás, luego se levantan y solo entonces pueden girarse para cortar el flujo. Un procedimiento imposible de hacer sin intención. Esa afirmación cambia por completo la narrativa. Porque si no fue accidente, entonces fue decisión. ¿Pero de quién? ¿Y con qué motivo? La caja negra no da respuestas claras sobre quién los accionó. Y la conversación registrada, el breve "por qué lo hiciste", seguido de "yo no fui", se vuelve aún más oscura. ¿Acaso uno de los pilotos está mintiendo incluso en sus últimos segundos? ¿Fue una pelea? ¿Una confusión? ¿Un acto desesperado por razones personales? ¿O algo mucho más meticuloso y premeditado? John Cox no acusa a nadie, pero deja flotando una frase inquietante. Si se activaron, alguien lo hizo. Punto. ¿Y si quien lo hizo quería que el avión cayera? El misterio ya no es técnico. Ahora es humano. Y lo más aterrador es que quizás nunca sabremos quién fue, porque el único que podría contarlo, está muerto. Durante los primeros días de investigación, una hipótesis circuló con fuerza. ¿Y si el combustible estaba contaminado? Un error en el almacenamiento, una mezcla equivocada, una impureza fatal. Pero el informe preliminar fue contundente. El combustible fue sometido a pruebas exhaustivas y estaba en condiciones satisfactorias. No había agua, ni partículas metálicas, ni residuos industriales. No había toxinas. No había sabotaje químico. Entonces, el misterio se estrecha. Porque si el combustible no falló, si la aeronave funcionaba bien y si los sistemas eléctricos estaban operativos, ¿por qué los motores se apagaron de forma simultánea, segundos después del despegue? No estamos entonces frente a un accidente técnico, sino a una acción humana con consecuencias letales. Cada hipótesis descartada deja al descubierto lo más perturbador. No fue una falla, fue una decisión. ¿Fue una crisis emocional? ¿Un acto de sabotaje? ¿Un error mortal que nadie se atreve a admitir? En los manuales de aviación, cada accidente suele tener una causa técnica clara. Pero este caso desafía esa lógica. Es como si alguien hubiera desconectado el corazón del avión y luego intentado volverlo a encender cuando ya era demasiado tarde. ¿Fue pánico? ¿Remordimiento? ¿Fracaso? Lo único cierto es que la tragedia no se originó en el combustible, sino en algo más profundo y más difícil de limpiar,
la conciencia de quienes estaban al mando. Entre las ruinas del fuselaje y los informes técnicos hay algo que muchos olvidan. Las personas. El vuelo de Air India llevaba a 242 almas. Cada una con su historia, su destino, su esperanza. Según el manifiesto oficial, 169 eran de nacionalidad india, 53 británicos, 7 portugueses y un canadiense. Muchos viajaban por trabajo. Otros, de regreso a casa. Algunos iban de vacaciones. Pero tras el impacto, todos quedaron reducidos a números. Y aquí nace una nueva pregunta. ¿Había alguien a bordo que no debía llegar a Londres? ¿Alguien con información peligrosa? ¿Un objetivo encubierto? En otros accidentes, como el del vuelo MH17, se descubrieron después pasajeros con conexiones geopolíticas sensibles. ¿Podría ser este uno de esos casos? También llama la atención que entre los fallecidos hubiera al menos 5 médicos que regresaban de una conferencia regional. ¿Casualidad o pieza perdida del rompecabezas? Y más allá de teorías, queda el drama real. Familias enteras que aún no reciben respuestas claras. Y cadáveres que fueron tan calcinados que ni siquiera han podido ser identificados por completo. Los pasajeros no tenían control. No sabían que algo terrible ocurría en la cabina. No escucharon la pregunta del piloto. No supieron que los motores murieron segundos después del despegue. No vivieron para saber por qué. Y mientras el mundo se enfoca en las cajas negras, los expertos y las hipótesis, los pasajeros siguen siendo los protagonistas más olvidados de esta tragedia. Después de una tragedia aérea, el mundo espera respuestas. Familias exigen verdad. Gobiernos piden explicaciones. Y las aerolíneas deberían hablar. Pero en este caso, Air India no ha dicho casi nada. Desde el día del accidente, la compañía ha mantenido un silencio frío, casi calculado. Ningún comunicado claro. Ninguna disculpa pública. Ninguna postura oficial sobre las posibles causas. ¿Por qué? ¿Es estrategia legal para evitar demandas? ¿O hay algo que prefieren que el mundo no sepa? Hasta la fecha del informe preliminar, Air India no ha respondido a las afirmaciones más perturbadoras del caso. Que los motores fueron apagados manualmente. Que no hubo falla técnica. Que no se emitieron recomendaciones contra el fabricante. Y mientras tanto, 33 aviones similares siguen volando con la misma aerolínea. ¿Están bajo revisión? ¿Fueron inspeccionados a fondo? ¿Se cambió algo? Muchos familiares de las víctimas sienten que están siendo ignorados. Otros, que están siendo manipulados. Hay quienes incluso han acusado a la aerolínea de desviar la atención intencionalmente. ¿Puede una empresa nacional proteger su reputación a costa del silencio? ¿O este mutismo es señal de que hay mucho más bajo la superficie de lo que se ha dicho públicamente? Porque en toda gran tragedia, el silencio institucional nunca es inocente. Y en este caso, ese silencio hace más ruido que el mismo impacto. Durante semanas, los investigadores buscaron explicaciones técnicas. ¿Fallaron los flaps? No. Estaban extendidos como corresponde en el despegue. ¿Fue el combustible? No. Estaba limpio y certificado. ¿Error de diseño? Tampoco. No hubo recomendación contra Boeing ni contra el fabricante de motores. Cada posibilidad fue desechada una a una. Y cada hipótesis que caía dejaba en pie solo una. La más incómoda. La más temida. La más humana. Los interruptores de combustible fueron desactivados manualmente. Ese gesto, tirar, levantar y girar, no es casual. Requiere conciencia. Requiere decisión. Entonces, ¿por qué alguien lo haría? ¿Y por qué lo haría justo después del despegue, cuando no hay presión, no hay fallo, no hay amenaza externa? ¿Fue un suicidio silencioso? ¿Un conflicto entre pilotos? ¿Una maniobra desesperada para corregir otro error que nunca fue documentado?
Y si hubo una pelea en cabina, ¿por qué no se oyen gritos, forcejeos o pánico evidente en el audio? ¿Fue algo planificado? ¿Frío? ¿Ejecutado sin emociones? A medida que se eliminan todas las variables técnicas, solo queda una ecuación sin resolver. La voluntad de una persona. Una acción que, según todos los manuales, no debía ocurrir. Una maniobra que, en condiciones normales, nadie debería realizar jamás. Y ahora, con las pruebas reducidas, el silencio de la aerolínea y una caja negra que no revela identidades. La pregunta final se vuelve inevitable. ¿Estamos frente a un crimen disfrazado de accidente o ante una verdad tan perturbadora que nadie se atreve a aceptarla? A veces, los accidentes no se explican con manuales, ni con peritajes, ni con datos fríos. A veces, la verdad se esconde en un gesto, en una decisión solitaria, en un momento que no quedó grabado. El vuelo de Air India no fue solo una tragedia técnica. Fue una herida colectiva. 260 vidas apagadas en cuestión de segundos. Una universidad convertida en ruinas. Un solo sobreviviente que guarda silencio. Y un mundo que sigue esperando respuestas. Pero, ¿y si nunca llegan? ¿Qué hacemos con las preguntas que no tienen eco? ¿Con los segundos que no quedaron registrados? ¿Con la voz que dijo yo no lo hice y luego desapareció para siempre? Las víctimas de este vuelo no pueden hablar. Pero nosotros sí. Podemos exigir verdades, podemos honrar memorias y sobre todo, podemos aprender. Porque mientras no entendamos lo que ocurrió, todos los que subimos a un avión, todos los que esperamos a alguien en un aeropuerto, somos parte de la misma incertidumbre. Este no es solo un caso más. Es un espejo. Un recordatorio de que incluso en la era de los algoritmos y la automatización, lo más impredecible sigue siendo el ser humano. ¿Y tú, después de escuchar todo esto, crees que fue un accidente? ¿O prefieres no saber la respuesta? Hemos recorrido juntos los últimos 29 segundos de un vuelo que nunca debió terminar así. Un viaje lleno de dudas, dolor y silencio. Pero también de humanidad. Ahora, las preguntas quedan en el aire. Y quizá, algunas nunca tengan respuesta. Pero hay algo que sí podemos hacer, no olvidar. Si esta historia te impactó, si te hizo pensar, o si alguna de las preguntas aún resuena dentro de ti, déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos conocer lo que tú piensas. Porque en historias como esta, cada mirada cuenta. Suscríbete al canal si quieres más relatos reales llenos de suspenso, historia y misterio. Aquí no solo contamos lo que pasó. Nos preguntamos por qué pasó y qué significa para todos nosotros. Activa la campanita para no perderte los próximos episodios. Porque hay muchas más historias que esperan ser contadas. Y muchas verdades que aún están por salir a la luz. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vuelo. Ojalá uno que sí llegue a destino.